Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno y tu misericordia siempre está sobre nosotros. Gracias por mantenernos al día, preocupados, Señor, por continuar con la lectura de tu palabra, pero sobre todo para hacer tu voluntad, Señor, y poner en obra tu propósito. Gracias por este tiempo y lo disponemos en tus manos para que sea para bien de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20, y el Señor dice así: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Esta confirmación del Señor de señores y Rey de reyes inicialmente oprime todo nuestro ser. Sin embargo, delante de todo está la promesa de alegría para todos, porque nos ilumina invitándonos a caminar hacia el Padre Eterno, recorriéndolo confiadamente asidos de su mano, sobre todo cuando confesamos nuestras transgresiones e iniquidades buscando su misericordia, y Él, en amor, nos las otorga con el perdón inmerecido para nuestra salvación con su gracia eterna, que es para todos. Ahora nos toca comprometernos a vivir como Él, cuando aprendemos a oír todas sus enseñanzas poniéndolas por obra, tal y como están escritas en su verdad absoluta, para la eternidad así. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Juan 13:34. Así que obedecer para agradar a Dios. Aleluya. Qué buenas están las reflexiones de nuestro hermano Raimundo, a veces por los afanes, por las prisas que luego uno trae, y llegar a hacer las láminas para poder leerlas, ya no me da tiempo de sufrir las reflexiones que hace nuestro hermano. Pero qué buenas reflexiones hace de repente, como esta que me encantó. Y bueno, gracias Rayito, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar con la lectura. El día de hoy solamente vamos a leer capítulos del Nuevo Testamento. Por favor, mándenos sus comentarios. No se olviden de mandar sus comentarios, de compartir el video para la gloria del reino y regálenos un like. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Comenzamos con el libro de... No con la esta. Con el libro primero de Samuel, y escrito está: los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto del Señor. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¡Ay, se me olvidó! Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí:
yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5 del libro primero de Samuel, el Señor dice así, el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón prostrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. ¿Quién sabe qué me pasó que dejé esto aquí? Aquí está ya, ahorita lo arreglamos. Listo. Capítulo 6 del primer libro de Samuel. El Señor dice así, los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca del Señor? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oros, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre ustedes y de sobre sus dioses, y de sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues ahora un carro nuevo, y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unjan las vacas del carro, y hagan volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca del Señor y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa, las pondrán en una caja al lado de ella, y las dejarán que se vaya, y observarán. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro,
y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de José de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante del Señor el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan pues y llévensela ustedes. Capítulo 7 del libro primero de Samuel. El Señor dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón al Señor, y solo a Él sirvan, y Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reúnan de todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes al Señor. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque ahí estaba su casa, ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar al Señor. Capítulo 8 del libro primero de Samuel. Escrito está: Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto,
Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Clamarán aquel día a causa de su rey que les habrá elegido, mas el Señor no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyanse cada uno a su ciudad. Y se termina la lectura del día de hoy con los capítulos del libro de Samuel. Vemos muchas cosas: cómo tomaron el arca, cómo el Señor los castigó no solo a los filisteos por tomar el arca, sino también a los israelitas por mirar dentro del arca. Vemos también aquí en el capítulo final cómo le exigen a Samuel que les ponga un rey que los gobierne. Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy triste cuando elegimos gobernantes dejándonos guiar por su apariencia, dejándonos guiar por las promesas que hacen, sin saber que están inclusive fuera de la realidad. Si nosotros estudiáramos un poquito cuando van a hacer elecciones y pudiéramos ver las promesas de campañas que hacen, les digo, si estudiáramos un poquito, verían que están fuera de la realidad esas promesas que nos hacen, porque no corresponden a lo que está pasando con los gobernados. Aún así, el pueblo de Israel recibió de Samuel una como reprimenda, como advertencias acerca de todo lo que el rey les iba a hacer: quitarle a sus hijos y a sus hijas, quitarle sus viñas, sus tierras, su ganado, su siembra, los iba a mandar a la guerra, iba a hacer lo que quería el rey. El Señor nada más pedía que le obedecieran, nada más, y estaban bendecidos por él. El rey todo lo contrario, no solo pedía que le obedecieran, sino que le dieran lo mejor de todo, y él se los exigía a la mala. Fue muy, quién sabe, no me explico por qué de repente el pueblo de Israel exigió un rey, si tenían jueces. De hecho, en estos capítulos que llevamos leídos nos damos cuenta que los dos últimos jueces fueron Elí y Samuel. Y vamos a tocar ese punto central de Elí y Samuel. Ellos fueron 12 jueces en el libro de jueces que acabamos de leer, y dos más hasta este capítulo 8 que eran Elí y Samuel. Pero ellos dos compartían una característica en especial, Elí y Samuel. Bueno, compartían varias cosas, pero una muy mala. La primera es que fueron buenos jueces, o sea, ellos tenían al pueblo sujeto a la obediencia a Dios y les enseñaban la palabra del Señor. Pero había una característica que compartieron los dos, y fue una característica mala: que ninguno de los dos, ni Elí ni Samuel, cuidó de los hijos que el Señor le dio. Vemos que los hijos de Elí, antes de que llegara la ofrenda para el Señor o de la parte que le correspondía al Señor, ellos iban y robaban lo que les correspondía de ofrenda a Dios. Metían a mujeres en el templo del Señor y fornicaban con ellas. Robaban el diezmo, o sea, eran unas fichitas estos dos sacerdotes, eran hijos de Elí. Lo peor es que Elí supo, porque el pueblo le dijo lo que estaban haciendo sus hijos, y él hizo oídos sordos. ¿Por qué?
No sabemos si por amor, no sabemos si porque no le iban a obedecer, pero él no hizo absolutamente nada, dejó que sus hijos siguieran en sus pecados. Y luego vemos a Samuel, el último de los jueces de Israel. También él ya estaba viejo y tenía que nombrar un sucesor. Pero el pueblo le reclamaba a Samuel que sus hijos tampoco andaban en los caminos que él anduvo. Sus hijos Joel y sus hijos Abías también eran unos pecadores irredentos. ¿Qué nos tiene que enseñar estos? La palabra de Dios en Josué dijo que nunca se apartaría de nosotros este libro de la ley, que meditaríamos en él noche y día. Como padres nosotros, primero que nada, pues tenemos que ser asiduos lectores de la palabra de Dios, sino de qué manera vamos a saber guiar a nuestros hijos en este camino de maldad que hay en el mundo. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo se las podemos enseñar a nuestros hijos? Nosotros también tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque dice la palabra, enséñale a tus hijos, eh, ¿cómo dice el versículo? Enséñales a tus hijos la ley y ellos no se apartarán ni cuando sean viejos. Algo así, no recuerdo cómo dice exactamente el versículo, pero así dice. Entonces, su servidor da clases, ya llevo varios años dando clases en un lugar donde van jóvenes a rehabilitarse de las adicciones por medio de la palabra de Dios. Gracias a Dios y gloria a Él que hemos obtenido buenos resultados. No del 100%, pero sí tenemos muy buenos resultados. De hecho, inclusive un joven que conocí ahí, Víctor, donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Bueno, sí sé dónde estás, ¿no? Pero no nos vimos este fin de semana. Este, él llevaba ya 4 ingresos. Y cuando se le presentó la palabra de Dios como debe de ser, ahora este joven está en camino a ser un pastor y un evangelista de los buenos, de los buenos. Esto es alegría para el Señor. Pero en estos lugares, de uno de los problemas, porque son 4 problemas principales, uno de los problemas principales que hemos detectado es la falta de atención de los padres y la permisidad que tienen hacia ellos. Si nosotros les permitimos a nuestros hijos que anden con cualquiera que se encuentren en la calle, luego no nos quejemos si ellos agarran esas costumbres. Si permitimos que nuestros hijos digan groserías, que no estudien la palabra, que no se congreguen, que no se pongan a meditar un poquito en la palabra de Dios, bueno, tampoco tendríamos por qué quejarnos. Ajá, sino que tenemos que llevarlos a ese camino. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tenemos que guiarlos en esas lecturas que ellos tienen que hacer diariamente. Tienen que ir adelante caminando asidos de la mano del Señor para que puedan ser los excelentes. Mucho mejor que nosotros tienen que ser ellos, no solo como profesionistas, no solo como seres humanos, sino también como hijos de Dios. Todos estos jóvenes, y nosotros y ni siquiera es un cuidado férreo así que el que tenemos que hacer sobre ellos. Tenemos que guiarlos con amor, con paciencia, con humildad, con ejemplo. Tenemos que hacerlo para que ellos sigan hacia adelante en el camino que Dios ha trazado para cada uno de ellos. Entonces, tanto Elí como Samuel ni siquiera, dice la palabra que se la pasaba recorriendo Israel y descuidó la educación sobre Dios que tenía que haberle dado a sus hijos. No lo hizo. Ajá, Elí permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran sin llamarles la atención. Entonces, tenemos que tener ese cuidado como padres para llevarlos por el camino del bien y que hagan mejor las cosas que cada uno de nosotros lo hizo. Bendito Señor, gracias por este tiempo, por el amor con el cual nos cuidas, por tenernos asidos de tu mano, Señor, y por caminar junto a ti. Gracias, Señor, porque a pesar de pruebas y tentaciones, seguimos adelante en este camino. Nos cuesta trabajo, Señor, sí caemos en algunas ocasiones, pero sabemos que tú estás pronto ahí para socorrernos, para quitarnos de la aflicción y librarnos de todo mal. Gracias, bendito Padre, por esta semana que está terminando. Te agradecemos porque el día de mañana podemos iniciar una nueva y que sea con regocijo, con alegría, caminando, Señor, a tu lado, viviendo una vida como la vivió nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.